Bueno, nuevamente mis saludos cordiales para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos en el Señor. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan oír por primera vez. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Y quisiera orar primero y después cantar un himno y después la exposición de la palabra de Dios, la lectura y la exposición de la palabra de Dios. La, primer, la primera estrofa del himno 44 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Santo y bendito Padre que estás en los cielos, me quiero acercar nuevamente ante tu presencia en el nombre de tu Hijo precioso amado, el Señor Jesucristo. Y te doy las gracias, Padre, porque tú eres un Dios grande, poderoso, y estás en los cielos, y a tu diestra está tu precioso Hijo amado, y con sus pruebas en sus manos, las marcas, a donde fue sus manos clavadas, sus pies y el costado también, a donde fue atravesado por esa lanza. Él está vivo a tu diestra. Él es el que quiere salvar al pecador. Te doy gracias, Padre, porque tu Hijo vive y su misericordia quiere alcanzar al pecador. Te doy gracias porque el Evangelio se puede predicar aquí en esta nación con libertad. Y te doy gracias porque tu brazo para salvar no se acorta. Te ruego por los que no son salvos, que puedas obrar en los corazones de ellos para salvación. Que sea tu palabra, Padre, tu Santo Espíritu obrando en la mente y en el corazón de alguno o alguna que no sea salvo. Solamente nosotros exponemos el mensaje y toda la gloria y la honra que sean para ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. La paga del pecado, muerte es muerte. La paga del pecado, muerte, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de el que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los que muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de gracia y del don de justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como los que la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor pueda añadir bendiciones a su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, tienes una nueva oportunidad, o ya tal vez has escuchado el mensaje del Evangelio y tal vez Dios te está hablando a tu corazón. Dios ha hablado al corazón del ser humano desde que pecó el primer hombre en el huerto del Edén, que fue Adán. Pecó Eva, pero la responsabilidad estaba sobre el hombre. Dios hizo al hombre perfecto y la mujer fue formada por Dios también, pero de la costilla del hombre. Por eso la Biblia dice que la mujer es el complemento del hombre. Ese es otro tema que tengo ya preparado para predicar sobre el matrimonio. Y quisiera hoy ayudarle a ustedes, amigos o amigas que no son salvos, porque muchos van caminando en el mundo. Algunos no saben que son pecadores. Otros les está haciendo el pecado ya peso en su corazón y no entienden tal vez por qué tienen tristeza en su corazón, pero es el pecado. El ser humano sin Cristo en el corazón es un ser incompleto, es un hombre incompleto. Como les digo, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto, como te acabo de leer aquí, que Adán no tenía pecado, era la dispensación de la inocencia. Después vino la dispensación de la conciencia, después la ley, y ahí sigue hasta los días de hoy que estamos en la dispensación de la gracia. Pero yo, a mi criterio, no lo dice en el Antiguo Testamento, hablando como dice aquí sobre la gracia, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, y como dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la vida es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la salvación es un regalo, siempre ha sido por gracia, y lo podemos ver desde el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, Dios fue el que tomó la iniciativa de llamar al hombre. ¿Dónde estás tú? Él dijo, tuve miedo y me escondí. Porque ya Dios había decretado a él que el que comiere del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, morirá. Él lo decretó. La paga del pecado es muerte. No había solución sino en el arrepentimiento, y si él se fuese muerto y fuese reconocido, Dios lo fuese perdonado, pero él no lo hizo. Y así vive el pecador. Pero en ese tiempo no estaba la ley.
El apóstol Pablo, esta epístola a los romanos, es una de las cartas más largas. Él se la dirigió a aquellos creyentes en Roma. Ellos no eran judíos. Y entonces veo yo que el apóstol Pablo tuvo que explicarles con lujo de detalles desde el principio. Casi todas las predicaciones, como la de Pedro a los judíos, Pedro los llevó y les dio un recorrido en las profecías del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el libro de Joel, y entonces lo fue llevando al tiempo actual, la predicación en el tiempo de él, después de la crucifixión del Señor, y él los hizo entender que ellos fueron culpables. Sus corazones fueron compungidos por la palabra y ellos dijeron, ¿qué haremos? Habían entendido. Entonces el apóstol Pablo, vemos aquí que él empezó, vemos este libro de los romanos, él hablando del poder del evangelio, y vemos que él le explicó sobre la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios, habló sobre los judíos y la ley y pudo expresar que no hay ni un justo ni aún uno, ni uno solo. La Biblia señala a que Noé era justo, que Dios halló gracia, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé era pecador también. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando, está predicándole y les está señalando del comienzo por qué entró el pecado en el mundo. Ahora quisiera yo dar como un repaso, porque también tú tienes que saber esto, porque tú tal vez estás en la condición de esos creyentes en Roma. Ellos no tenían la misma condición de los judíos que conocían la ley. Entonces vemos que el apóstol Pablo conocía sobre las escrituras del Antiguo Testamento. Él conocía lo que pasó en el principio, y él pudo señalar que el pecado entró en el mundo por un hombre, como te lo acabo de leer en Romanos 5, que el pecado entró por un hombre y pasó la muerte a todos los hombres. Separación espiritual y separación espiritual de Dios con el hombre. Dios hizo al hombre eterno. Dios, el propósito de Dios es que el hombre viviera eternamente, pero a causa del pecado pasó la muerte a todos los hombres. Pero esto es como algo, ¿cómo te puedo explicar? Como algo momentáneo si la persona lo desea. ¿Cómo te explico? Adán rompió la comunión con Dios. Entró el pecado, la muerte, por eso entró la maldición a la tierra, las enfermedades, vemos todas las cosas que se pasan en este mundo, hambre, sueño, todo esto. Pero la tristeza en el corazón, el odio, todo eso entró en Adán el día que pecó. O sea, él no estaba contaminado con el pecado. Y vemos que dice la escritura que el pecado pasó a todos los hombres, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte física, espiritual, separación con Dios. Pero esto es, si la gente cree en el Señor, vuelve a restituir la comunión con Dios. Adán ciertamente fue vestido con vestiduras que el mismo Dios se la dio. Y Dios te quiere dar las vestiduras de la salvación. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
no se les señalaba el pecado porque no había ley, pero ellos sabían que eran pecadores. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva comieron, cuando Adán comió del árbol del huerto del Edén, dice que el árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal, entonces mandó Dios Jehová al hombre diciendo: del todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente moriréis. Entonces le dijo que no era bueno que el hombre esté solo y le hizo ayuda idónea a él. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban porque estaban en la dispensación de la inocencia. Ellos no sabían lo que era pecado. Ellos eran inocentes, como un niño recién nacido, como un niño de 2 años. ¿Cómo Dios puede inculpar de pecado a un niño que no puede discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? O sea, no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Está la maldad en su corazón, el pecado, pero no sabe discernir. Entonces ya eran responsables. Usted, si usted, una persona no ha escuchado el evangelio, es responsable delante de Dios, porque en su corazón puede entender lo que es bueno y lo que es malo. Si no, no muriera. No moriría, porque no le pueden inculpar de pecado. Pero cuando escucha el mensaje del evangelio, está responsabilizado delante de Dios. Al ver su creación, usted se puede dar cuenta que esa creación la hizo, fue el Dios del cielo. Entonces vemos que ellos desobedecieron después y comieron de aquel árbol. Esto es lo que le está explicando el apóstol Pablo a los romanos. Entonces entró el pecado en el mundo, pero Dios había establecido que la paga del pecado era muerte. Entonces vemos que Noé, después que pasó lo que pasó con Caín y Abel, de los hijos de Adán, ellos tuvieron otros hijos, y entonces vinieron los descendientes de Adán. En estos descendientes de Adán llamó su nombre, vivió Lamé 182 años y engendró un hijo. Llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vivió Lamé, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamé 670 años y 7 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Caín y a Jafet. Ya él venía con el germen del pecado también. Él era pecador, pero Dios vio la maldad de los hombres en la tierra, porque no hay ni un justo ni aún uno, y Dios no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuamente hacer el mal. El que practica el pecado es del diablo. Todo lo que Dios le desagrada. Entonces se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón a Dios. A Dios le duele el pecado. Él no quiere la muerte del que muere. Él le duele ver a la raza humana pecando, y por eso Él ha dado el medio de salida todo el tiempo. Adán no pecó, hizo un solo pecado, pero él después ciertamente pecaba, porque ya entró el pecado de él. Pero antes, en el huerto del Edén, cuando Dios lo mandó a labrar el huerto del Edén, es que Dios quería tener comunión con el ser humano y que le sirviera y lo adorara
a Él, a un solo Dios único y verdadero, al que hizo los cielos y la tierra y hizo al hombre y sopló aliento de vida. Nosotros estamos vivos es porque Dios nos dio vida. Aquí nacimos es porque Dios nos dio aliento de vida. Tenemos un espíritu, este cuerpo de carne, alma y espíritu. El alma y el espíritu son eternos, porque Dios hizo al hombre eterno. Si aprecia aquí y acepta su salvación, recibe ese regalo gratuito de parte de Dios, va a ser eterno en el cielo. Pero si muere en su delito y pecado, va a ser eterno en el infierno. Son dos caminos. Por eso dice aquí, dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí. Dios le da oportunidad de ser salvo a todo ser humano. Entonces vemos que ellos tenían conocimiento porque ellos eran descendientes de Adán y tenían que saber lo que pasó en el huerto del Edén. Ellos no tenían la ley, pero sabían el bien, lo que era bueno y malo, porque el mismo Dios dijo que el hombre puede sabiendo, cuando comió de aquel árbol, sabiendo el hombre que el bien y el mal, así pasó el pecado, pero también puede hacer el bien. Entonces vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí habla de la primera parte. Esta es gracia. Halló fue un favor divino de parte de Dios, porque él le creyó a Dios. Dios podía hablar directamente con estas personas como Adán y Eva, y vemos que habían otros aquí que también están en la genealogía. Dios tuvo trato, algunos caminaron con Dios, pero no todos caminaron en obediencia. Por eso dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando el pecador se arrepiente, y en esta dispensación de gracia se arrepiente y cree lo que Dios dice en su palabra, y cree en el Señor Jesucristo, le clama a Él por salvación, como dice en Romanos, el que invocare el nombre del Señor será salvo. La única forma que usted puede invocar el nombre del Señor es que usted entienda que es un pecador delante de Dios y que está perdido y está destituido de la gloria de Dios, y que lo puede salvar es el Señor. Ningún ser humano puede ser salvo si Dios no obra en su corazón. Yo, cuando no era salvo, ni siquiera sabía lo que era salvación. Sentía en mi corazón, estaba inconforme conmigo mismo, porque el corazón sin Cristo es un corazón vacío. Camina en tristeza en este mundo pecador, y todo lo que está en este mundo no va a llenar el alma de ningún pecador. Los deleites, las fiestas, todo eso, porque después que disfruta esa alegría momentánea, después vuelve otra vez esa tristeza en el corazón, porque yo la experimenté. Ni siquiera sabía que era pecador. Dios tuvo misericordia de mí y me llamó a través del mensaje del Evangelio, hasta que pude comprender, mi conciencia despertada, que estaba perdido. Y siempre tenía en cuenta, si moría y podía ir para el infierno, y si el Señor venía, me iba a quedar. Pero un 6 de febrero del año 2011 clamé al Señor, porque el Señor me hizo entender a través de su palabra que Él estaba vivo, y pude clamarle a Él por salvación y pude ser reconciliado con Dios. Entonces vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La salvación es un regalo gratuito que es por fe, por creer. ¿Por qué? Porque Noé le creyó a Dios, y vemos que Dios le dijo que iba a enviar un diluvio, y Noé le creyó a Dios, y Noé hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces vemos que 7 días antes él predicó alrededor de 100 años. Muchos no creyeron, lo agarraron de burla, no llovía, nada de esto, y entonces construyendo un barco. Entonces
Él construyó esa arca y él advirtió sobre el juicio, porque Dios, antes de enviar los juicios a la tierra, él siempre envía a sus vasos para que adviertan sobre el peligro que están corriendo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, la venida del Señor. Si el Señor llega a venir hoy, nosotros nos vamos de aquí, nos saca, y entonces vienen los juicios de esta tierra. Se cierra la puerta de la gracia. Ellos veían que no llovía y no le creyeron. Esto también está en el mismo Génesis 2, cuando el hombre estuvo en el huerto del Edén, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces vemos que caía en un rocío, dice aquí, y los hombres no creyeron a Dios, ni que entonces Dios envió el diluvio, se cerró la puerta y envió el diluvio, y todos los que no creyeron se perdieron. Ellos no tenían la ley, pero Dios le dio un medio de salvación para que ellos pudieran entrar en el arca. Si todas esas personas fuesen creídos, toditos iban a caber en el arca. Pareciera imposible, pero no. Cuando Dios ofrece salvar y da el medio, es porque puede salvar a todos los que se arrepientan. Vemos los casos de la ciudad de Nínive. Se arrepintió toda esa ciudad, le creyó a Dios, que lo que Jonás profetizó, he aquí Nínive en 40 días será destruida. Ahora, ¿cuántas veces tú has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y se te ha predicado que hay un infierno, un lago de fuego para todo aquel que rechaza al Señor por disfrutar de los deleites temporales y las bagatelas de este mundo, no por no querer llevar la cruz, no querer identificarte con el Señor, y eres más responsable ahora porque cuando se lee la escritura señala los pecados a la persona, porque después antes de como te leí aquí, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El de Adán era figura del Señor Jesucristo, pero el don no fue como la transgresión, porque así la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces vemos que hasta Moisés, de ahí hasta después Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. La nación de Israel, el primer mandamiento que quebró fue el de idolatría, teniendo conocimiento de Dios, el pueblo de Dios. Entonces ellos no guardaron los mandamientos. Se dio leyes, más de 630 y pico de leyes, pero vemos que el apóstol Pablo, esta epístola a los romanos, él tenía conocimiento de los libros del Pentateuco, del Génesis, del Levítico y de estos 5 libros primeros de Moisés, y por eso él estaba hablando, él pudo escribir este libro a los romanos y pudo señalar que esos judíos tenían la ley, pero como lo dice aquí en Romanos, este mismo Romano, los judíos y la ley, entonces vemos que el mismo dijo el apóstol en esta misma escritura, en Romanos 3, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, todos. Ellos tenían la ley, pero ellos no guardaban la ley. La ley era para hacerle entender al pecador
que está a espaldas de Dios. O sea, hay más responsabilidad que aquellos. Aquellos murieron, no tuvieron la ley desde Adán hasta Moisés. Pero después Moisés, Dios le dio los mandamientos. Ahora, nosotros tenemos todo el canon bíblico y está la vida del Señor Jesucristo. Entonces la justicia es por medio de la fe, como creyó Noé, le creyó a Dios y halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, tú amigo o amiga que no eres salvo, para que tú puedas alcanzar la gracia de Dios, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noé no merecía entrar en el arca, halló gracia ante los ojos de Jehová, porque ya estaba establecido cuando Adán pecó que la paga del pecado era muerte. Entonces vemos que la ley se introdujo para que las personas puedan entender que están a espaldas de Dios. Porque por la ley ningún ser humano se puede justificar delante de Dios, ni por las obras ni por nada de esto. Entonces, la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ahora la vida reina por uno, por el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz. Es abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es un favor inmerecido. Usted no se merece la salvación. Yo no me merecía la salvación. Ningún ser humano se merece la salvación. Es un regalo gratuito de Dios. Si tú crees en el Señor, crees en Él, le aceptas en tu corazón, crees en Él, lo aceptas como tu único y suficiente Salvador personal, porque no vas a poder agradar a Dios por ningún medio, solamente por la fe en el Señor, porque Él fue el que murió, Él fue el que entregó su vida, Él fue el que le pagó la deuda al Padre, fue sepultado y resucitó porque Él no podía ver muerte, como decía en el Salmo 16 el salmista, que su santo no iba a ver corrupción, pero nosotros sí morimos por causa del pecado y nuestros cuerpos van a las tumbas, pero ya nosotros alcanzamos resurrección también, porque nosotros hemos creído en el Señor y todos los creyentes que estén en las tumbas, si el Señor viene hoy, van a ser transformados, resucitados, levantados de las tumbas y sus cuerpos unidos nuevamente con su alma, espíritu, para entrar en el cielo con un cuerpo transformado semejante al del Señor. Y el Señor nos hizo comprender y nos las reveló a nosotros este regalo gratuito de Dios que es la salvación, porque el mismo Señor, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él pudo decir, alabando al Padre, que le agradó y nos las reveló a nosotros los pequeñitos. Nosotros no merecíamos disfrutar de lo que el Señor preparó para nosotros en el cielo, ni tú tampoco, pero por gracia, un regalo gratuito, porque es don de Dios, un regalo de parte de Dios. Si tú crees en el Hijo del Señor, en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de todo corazón, porque si tú invocas el nombre del Señor para salvación, podrás obtener la vida eterna y vas a recibir el regalo más grande aquí en la tierra y el perdón de tus pecados, y tu corazón vendrá a ser blanco como la nieve, como dice en la Escritura, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya nosotros los salvados disfrutamos de Dios, nosotros disfrutamos la salvación desde el día en que creímos. Yo estoy disfrutando mi salvación desde el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Empezó a haber dudas en el camino, pero el Señor me ha ayudado a afirmar mi fe. Entonces tú puedes ser justificado delante de Dios y declarado justo si crees en el Señor. Justificado pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Pero si rechazas al Señor, te esperas la muerte física porque todavía estás separado de Dios. El único que te puede reconciliar con Dios es por la fe en el Señor Jesucristo, al que murió, al que fue sepultado y resucitó al tercer día. Que el Señor te pueda ayudar.